Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial queremos pedirte que nos envíes la protección y la dirección de tu Santo Espíritu. Nos disponemos a abrir tu palabra, a estudiar el libro de San Mateo, y para ello necesitamos urgentemente tu sabiduría, tu dirección, poder aplicar estas verdades a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar este capítulo, debemos considerarlo como una unidad temática con el capítulo 24. Jesús se encuentra en la ladera del Monte de los Olivos. Está hablando con sus discípulos acerca de las señales del fin. Para los discípulos el fin era que Jesús estableciera su reino y se hiciera rey. Pero Jesús trata de corregir esa visión y mezcla las señales de la caída de Jerusalén con las señales de la segunda venida de Jesús. Y termina el capítulo 24 hablando de la preparación que cada uno debe hacer, ya que las señales son claras. Que miremos lo que pasó en el diluvio para que no nos pase lo mismo. Que seamos siervos fieles que están preparados todos los días para recibir al Señor cuando venga. El capítulo 25 de San Mateo sigue el tema con 3 parábolas: la de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Todas ellas son un llamado a analizar cómo está nuestra preparación para la venida de Cristo. Comencemos con la primera parábola, la parábola de las 10 vírgenes, versículos 1 al 13. Al parecer esta parábola la contó el Señor Jesús a sus discípulos cuando estaba oscureciendo y se veían las luces en un pequeño poblado. Al parecer se estaba organizando una fiesta de boda. En el oriente las bodas generalmente se hacen en la noche. El novio va a recoger a la esposa en la casa del padre de la novia y, acompañada por una procesión de antorchas, van a la casa del padre del esposo. Bajo esta escena, Jesús les cuenta un relato muy interesante. Miremos los versículos 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Esta parábola hace resaltar la importancia de la preparación para la venida de Cristo y destaca la importancia de estar preparado. El relato se basa que cerca a la novia, en la casa del padre de la novia, hay 10 doncellas vestidas de blanco que tienen lámparas de aceite en sus manos. Son las encargadas de escoltar a la novia hasta la casa del padre del novio. Pero en la parábola habla de 2 clases de jóvenes. La diferencia entre estos 2 grupos se hace notar a medida que continúa el relato. Esta diferencia es el elemento sobresaliente de la parábola. Pero en esta escena hay algo interesante. El novio se tarda más de lo que ellas esperaban. El día fue largo, estaban cansadas, entonces todas estas doncellas se durmieron. A la medianoche, el mensajero del novio comienza a anunciar la llegada del esposo. Las doncellas se despiertan, cada una va a encender sus lámparas, pero hay 5 prudentes que trajeron aceite de más que les serviría para circunstancias como estas. Pero 5 eran imprudentes porque no trajeron aceite de más. Ellas les pidieron a sus compañeras, pero ellas les dijeron que no podían darle. Le dijeron: vayan y compren. Ellas salieron apresuradas, pero es que era tarde en la noche. Mientras esto, el novio llega,
La procesión avanzan, llegan a la casa del padre del novio donde se van a realizar la fiesta de bodas. Cuando todos están adentro, se cierran las puertas. Más tarde llegan las otras 5 vírgenes que no pudieron encontrar aceite, así que tocan a la puerta, pero no las reconocen y no las dejan entrar. Son dejadas afuera donde es oscuridad. Algunos comentadores ven en esta parábola una doble aplicación. El mensaje es en primer lugar para Israel y en segundo lugar para los que viven en el tiempo del fin. Berkeley comenta: en su significado inmediato iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Toda su historia debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera. Pero por el contrario estaban totalmente desprevenidos y por tanto se encontraron excluidos. Aquí tenemos, en forma dramática, la tragedia de la falta de preparación de los judíos. Pero debemos tener en cuenta que esta parábola se refiere principalmente a la preparación para la segunda venida de Cristo. Veamos algunas aplicaciones de esta parábola. Miren el siguiente comentario. Las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, «He aquí, el esposo viene, salid a recibirle», muchos no estaban listos. No tenían aceite en sus vasijas para las lámparas. Estaban destituidos del Espíritu Santo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Esta parábola es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Podemos ser cristianos, quizás estudiar la Biblia e ir con frecuencia a la iglesia, pero si nuestra vida no está sometida a la dirección del Espíritu Santo, quien es el único encargado de prepararnos para cuando Jesús venga, entonces estaremos desprovistos de Él y nos perderemos. Corremos el gran peligro cuando solo llevamos una vida cristiana de solo apariencias. Hacemos de la religiosidad un fin en sí mismo, pero nuestro corazón está en otras cosas. Decimos ser cristianos, pero no hacemos lo que Cristo nos ha enseñado. Miren el siguiente comentario. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Mismo libro, página 338. Solo en el momento de crisis se revela realmente el carácter de cada uno. Recordemos que estos 2 grupos de personas tienen una característica similar. Ambos eran vírgenes, ambos tenían lámparas, ambas esperaban la venida del esposo. Ambos grupos se quedaron dormidas por el cansancio de la espera. Pero el momento decisivo de la historia, cuando llega el esposo, es que se ve la diferencia. Unas habían traído aceite, las otras no. Puede ser que la espera haga que nuestra vida cristiana pase por un momento de crisis. La diferencia es, ¿qué hacemos mientras esperamos? Elena de White comenta lo siguiente: todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida.
Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación, respondiendo al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaban a Dios porque tenían el aceite de la gracia en su corazón e hicieron la misma obra que su Maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Sign of the Times, 28 de octubre del año 1910. En la hora más oscura de la noche llegó el novio. En la hora más oscura del mundo aparecerá el Hijo de Dios, y solo aquellos que llevaron vidas dedicadas al Señor podrán estar en pie ante el Señor. Pero otro aspecto es que las imprudentes pidieron a sus compañeras que les dieran aceite, y las otras les dijeron que no podían darles. Es que la provisión de aceite es individual. Nuestra preparación para el cielo es individual. Nadie puede orar por nosotros, como nadie puede respirar por nosotros. Nadie puede comer por nosotros. De la misma manera, nadie puede estudiar la Biblia por nosotros. Nadie tiene una medida de sobra del Espíritu que pueda darle a otro. Cada uno debe hacer su propia provisión del aceite. El momento, cada uno tendrá que dar cuenta de su propia realidad espiritual. La fuente de la vida eterna está disponible para todos nosotros, pero cada uno debe acercarse y beber. Nadie puede hacerlo por otro. Cuando las vírgenes fatuas trataron de entrar, ya era tarde. Recibieron la peor de todas las sentencias que puede recibir un cristiano. No os conozco. Un cristiano que dice orar, ir a la iglesia, así como ocurre con Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. A este grupo de personas que decía hacer milagros en el nombre de Jesús, el Señor les dice, no os conozco. La vida cristiana no es un asunto de obras que puede hacer, sino dejar que el Espíritu Santo sea el rector de mi vida. Este grupo no se identificaba de corazón con el Señor. Esperaban al Señor, pero nunca se prepararon para recibirle. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra preparación para recibir al esposo? ¿Cómo se encuentran nuestras lámparas? ¿Estamos listos para brillar en medio de la oscuridad? Este es el tiempo de preparación. Hoy necesitamos orar sinceramente a Dios. Debemos estudiar su palabra como el hambriento busca pan y debemos estar activos trabajando en favor de otros. Esto nos ayudará a crecer en la fe. Miren lo que sigue comentando la señora Elena de White. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Pero bien, sigamos adelante con el estudio del libro de Mateo, capítulo 25. La segunda parábola que se menciona y que menciona el Señor Jesús en la ladera del Monte de los Olivos es la parábola de los talentos. Esto está en los versículos 14 al 30. Esta parábola habla ahora del dueño de casa que se va de viaje y llama a sus siervos y a cada uno, de acuerdo a sus capacidades, le confía una parte de sus bienes. A uno le da 5 talentos, que equivale a 5,000 monedas de oro. A otro le da 2 y a otro 1 talento. Les da la orden de negociar, de multiplicar lo que han recibido. Cuando el Señor vuelve y pide cuenta a sus siervos, al que le dio 5 talentos había ganado otros 5. El Señor lo alaba y le da mayores responsabilidades. El que tiene 2 talentos
ganó otros 2 y el Señor le dio la misma recompensa. Pero al que se le dio un solo talento, este no hizo nada. Tuvo temor de invertir el dinero, entonces fue y lo enterró y lo trajo al Señor cuando éste vino a pedirle cuenta. El Señor le recrimina por no hacer su trabajo. Aunque él hubiera dado el dinero a los banqueros y algo de interés hubiera ganado. Así que el talento se lo quita y se lo da al que tiene 10 y este hombre es echado afuera. Así como la parábola de las 10 vírgenes destaca la preparación personal para el retorno prometido de Cristo, la de los talentos hace resaltar la responsabilidad que tiene el cristiano de buscar la salvación de otros. Por lo tanto, el velar incluye tanta preparación personal como labor misionera. Así que la primera lección que debemos aprender de la parábola de los talentos es que cada uno tiene una tarea individual que hacer. Miren lo que dice Elena de White. Cristo encomienda a sus seguidores una obra individual, una obra que nadie puede hacer por ellos. La ayuda a los enfermos y los pobres, la presentación del evangelio a los perdidos, no debe dejarse a cargo de comisiones ni de la caridad organizada. Los requerimientos del evangelio son responsabilidad individual, esfuerzo individual y sacrificio personal. Consejos para la Iglesia, página 387. A cada uno se nos ha dado responsabilidades particulares. Esta obra que Dios nos ha dado, nadie puede hacerla por nosotros. Cada uno tiene el deber de desarrollar esos dones y talentos confiados para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Seguimos leyendo el siguiente comentario. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió. Libro Servicio Cristiano, página 15. Ahora, otro aspecto que podemos ver en la parábola es que lo que interesa no es tanto la cantidad que recibimos, sino qué hacemos con lo que recibimos. Dios nos conoce y de acuerdo a nuestras capacidades nos confiere una tarea que debemos realizar. Nadie se quejó que otro recibiera más que él. Cada uno está conforme con lo que recibe. El asunto es qué hacemos con lo que Dios nos da. Si cumplimos la tarea, negociaremos con otros, es decir, en este caso significaría compartir con otros el evangelio, llevarlos a un compromiso con Cristo, pues estaremos empeñados en la tarea del dueño, del amo, y cuando venga dará el galardón correspondiente a nuestro trabajo. Ahora, la recompensa no es descanso, sino más responsabilidades. Leamos el versículo 21. El Señor dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En la obra de Dios, la multiplicación de los talentos es la oportunidad para una responsabilidad mayor en la viña del Señor. El que recibió 5, ahora administra 10. Esto es entrar en el gozo del Señor. Es gozo de participar en su obra, de identificarnos con sus intereses. Pero la parábola habla de un siervo negligente que recibe un talento y lo que hace es que lo entierra. Cuando viene el Señor, da el discurso más largo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 24 y 25. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tiene lo que es tuyo. Este hombre no se robó el talento, pero no hizo nada con él, y ante su negligencia le echa la culpa al dueño de la tierra por ser un amo exigente. Él le dice algo interesante: tuve miedo. ¿De qué tenía miedo? El siervo negligente había aceptado el talento y al hacerlo había prometido, por lo menos tácitamente, que haría algo con ese talento. Temía que si fracasaba en su negocio, no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también podría perder el capital.
Supuso que cualquier ganancia sería para su señor y cualquier pérdida debía pagarla él. No estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad implicada, y si se le ofrecieran mayores oportunidades, haría lo mismo. Tener miedo al fracaso. Este es uno de los problemas que nos llevan a enterrar el talento. Pero es mejor fracasar tratando de hacer la obra de Dios que no hacer nada. Por eso el Señor lo llama siervo negligente y malo. Ni siquiera fue capaz de poner el dinero a ganar algo de interés. Tener el talento y no usarlo para hacer progresar la obra de Dios por temor o problemas imaginarios merece la más terrible llamada de atención de parte de Dios. Miren el siguiente comentario. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuviera objeto definido por el cual vivir ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266. El siervo es echado fuera y el talento que tiene se le da al que tiene 10. Versículo 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa es la matemática divina. Los dones se pierden cuando no se aprovechan adecuadamente. Miren lo que sigue diciendo la señora Elena de White. Sobre el siervo negligente se pronunció esta sentencia: quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Como en el mundo natural, así en el espiritual, toda facultad que no se usa se debilita y decae. La actividad es la ley de la vida, el ocio es muerte. Empleados para beneficio a otros, sus dones aumentan. Encerrados para el servicio del yo, disminuyen y son finalmente quitados. Aquel que rehúsa impartir aquello que ha recibido hallará al final que no tiene nada que dar. Está consintiendo en la realización de un proceso que con toda seguridad empequeñece y finalmente destruye las facultades del alma. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 298. El no trabajar para Cristo nos descalifica para mayores responsabilidades. Quienes no dedican el esfuerzo de multiplicar los dones recibidos no pueden entrar en el gozo de su Señor. Los talentos son concedidos a fin de que puedan ser empleados. Si no se los usa, es tan solo natural que el negligente sea despojado de ellos. Por el contrario, el aprovechar al máximo las oportunidades limitadas muchas veces lleva a oportunidades cada vez más amplias. Entonces llegamos a la última parábola que contó Jesús en la ladera del Monte de los Olivos, quizás el martes antes de la crucifixión. Es el juicio de las naciones, que aparece en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Señor venga, va a separar a los hombres como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y dirá a las ovejas que ellas van a entrar al reino de Dios, que ha preparado principalmente por su servicio a los menos afortunados. Pero los cabritos rechaza porque no hicieron lo mismo. Estos irán al castigo eterno. Esta parábola, la última de Jesús, presenta muy claramente el gran juicio final y reduce a términos sencillísimos y muy prácticos la norma a emplearse para realizar el juicio. Número 1. Lo primero que se destaca es la venida en gloria de Cristo Jesús. Esta no tiene nada de secreto, pues vendrá con todos los ángeles del cielo. Número 2. Pero nos transporta también a la entronización final de Cristo después del milenio. La coronación final y el entronizamiento de Cristo como Rey del universo ocurrirán al final del milenio en presencia de todos los que son súbditos de su glorioso reino y los que se han negado a serle leal. En tercer lugar, es interesante que se trata de un juicio universal, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es el momento del dictamen final. En cuarto lugar, solo habrán dos grupos, no hay un tercer grupo, los que están a la derecha y los que están a la izquierda, los que se van a salvar y los que se van a perder, las ovejas y los cabritos. No hay términos medios,
o eres o no eres. En quinto lugar, los que están a la derecha reciben la recompensa, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y cuál es la razón? Versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. En toda la Biblia, Cristo nos ha hablado de nuestra actitud hacia las personas necesitadas, hacia los menos afortunados. Elena de White comenta: en torno de nosotros, por todas partes se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquiera están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a aligerar y suavizar las durezas y la miseria de la vida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 343. La obra práctica es más valiosa que solo meros sermones. La mejor manera de presentar el Evangelio de Cristo es siendo prácticas. Sigue diciendo Elena de White lo siguiente: hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolverles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad y que también hay allí médico. Mismo libro, página 344. Nuestra obra será mucho más efectiva si imitamos la obra que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. En sexto lugar, pero hay algo interesante en la reacción de aquellos que reciben esta recompensa. Leamos el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Es decir, ellos no llevaban cuenta de cuánta obra buena habían hecho. No reclamaron reconocimiento por haber trabajado en favor de los menos afortunados. Su servicio estaba basado en el amor. Era un amor desinteresado. Era fruto del Espíritu Santo en su corazón. Obraron no para ganar el reconocimiento del mundo, no para ganar el cielo. Obraron como resultado de su vida de entrega al Señor. Era para ellos algo natural. Por eso el versículo 40 dirá: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La obra que se hace con amor en favor de otros es como el servicio que se le presta directamente al Señor. Un servicio hecho por amor en favor de otros vale más que cualquier otra cosa. Es la mejor evidencia de ser verdaderos cristianos. En séptimo lugar, el mismo examen fue hecho a los representados por los cabritos que están en la mano izquierda. Llevaron una vida centrada en sí mismo, vivieron para agradarse a sí mismos. Una vida despojada del amor a Dios se refleja en la manera en que se trata al prójimo. El Señor entonces da la condenación, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y la razón es que no atendieron al desnudo, ni al hambriento, no fueron personas solidarias, no manifestaron misericordia al prójimo. Y ellos reclaman: Señor, si lo hubiéramos sabido, habríamos ido a atenderte. El Señor les responde, versículos 45 y 46. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El menosprecio al prójimo trajo la condenación de parte del Señor. Y concluye Dios que en esto se diferencia el verdadero y el falso cristianismo. Los verdaderos hijos de Dios se evidencian por sus obras desinteresadas basadas en el amor. Estas tres parábolas son una invitación a evaluar nuestra condición espiritual. Realmente nuestra vasija está llena del poder del Espíritu. Estamos activamente trabajando en la obra del Señor, desarrollando nuestros talentos, llevando esperanza a los afligidos, siendo las manos, los pies de Jesús en este mundo de dolor. ¿O nos estamos sirviendo a nosotros mismos?
Ha llegado el día en que cada uno debe tomar en serio esta amonestación divina, venir al Señor para que haga su obra de transformación en nuestra vida y que podamos reflejarla en nuestras acciones en favor de los demás. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te acompañe en las diversas actividades que realizas. Es mi oración por ti. Amén.